Buenas tardes. Siendo las 17 horas, se declara abierta la audiencia inicial, dentro de la causa relativa al colapso del puente peatonal de Ciudad Acusatoria. Esta audiencia tiene por objeto, en lo que corresponde, revisar la legalidad de las detenciones, escuchar la formulación de imputación, resolver sobre la vinculación a proceso y, en su caso, determinar las medidas cautelares correspondientes. Se solicita a las partes que se identifiquen para efectos de registro. Buenas tardes, su señoría Miranda Gaitán, agente del Ministerio Público, compareciendo en representación de la Fiscalía. Buenas tardes, señoría. Melanie Flores, defensora de los imputados Ricardo Jacobs, Ana Trixter y Felipe Alcalde. Se tiene por hecho las manifestaciones. Se encuentra presente también la representación de las víctimas. El Ministerio Público puede exponer lo correspondiente al control de detención. Gracias. Las personas imputadas fueron detenidas con motivo de la investigación derivada del colapso del puente peatonal recién inaugurado, hecho en el que resultaron lesionadas tres personas. La Fiscalía sostiene que existían elementos suficientes para relacionar a los imputados con los hechos, particularmente por las decisiones tomadas durante la construcción y autorización de la obra. El problema es que la Fiscalía está confundiendo la existencia de elementos de investigación con la existencia de flagrancia. El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece supuestos específicos para detener a una persona sin orden judicial. En este caso, Ricardo Jacobs, Ana Trixter y Felipe Alcalde no fueron sorprendidos mientras realizaban las conductas que se les atribuyen. La propia información del caso señala que fue una investigación posterior la que permitió identificar sus posibles responsabilidades. Por lo tanto, conocer posteriormente que una persona posiblemente participó en un delito no convierte esa detención por sí sola en flagrante. Su señoría, reconocemos que la detención no ocurrió en el momento exacto del colapso. Sin embargo, consideramos que existían indicios inmediatos que vinculan a los imputados con las irregularidades detectadas en la obra. Pero precisamente ese es el punto, señoría. Los indicios pueden justificar una investigación, pero no necesariamente una detención sin orden judicial. Si la Fiscalía contaba con información previa para identificar a los responsables, debió utilizar los mecanismos legales correspondientes para conducirlos al proceso. No puede utilizarse la flagrancia como una vía para sustituir un orden de aprehensión cuando no se actualiza ninguno de sus supuestos. Escuchadas las partes, este juzgado considera que la detención no puede calificarse como legal. El artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos de flagrancia y, con la información presentada en esta audiencia, no se advierte que los imputados hayan sido detenidos mientras cometían alguno de los delitos atribuidos, ni que exista una persecución material e ininterrumpida inmediatamente después de su comisión. Tampoco se ha acreditado un señalamiento inmediato en los términos exigidos por dicho artículo. En consecuencia, se califica como ilegal la detención de los imputados y se ordena su inmediata libertad respecto de esta detención, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con la investigación y proceda conforme a derecho. Una vez declarado lo relativo a la detención, la Fiscalía procede a formular imputación respecto de los hechos investigados. El día del colapso del puente peatonal de la ciudad acusatoria, tres personas resultaron lesionadas. Mariana Ferrajoli, quien presentó trauma cervical, Klaus Roxino, de 72 años, quien sufrió una fractura de brazo, y Alejandra Infante, de 9 años, quien presentó una fractura de pierna. La investigación permitió establecer de manera inicial tres conductas relevantes. Respecto de Ricardo Jacobs, director de constructora de cimientos, se le atribuye haber autorizado el uso de materiales de menor calidad a los originalmente previstos, con la finalidad de reducir los costos de construcción. Esta decisión se relaciona directamente con las fallas estructurales que posteriormente provocaron el colapso del puente. Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye provisionalmente participación en el delito de lesiones culposas derivadas de la conducta negligente que contribuyó al colapso, así como fraude a la utilización de materiales distintos a los comprometidos en la construcción. Respecto de
Ana Trickster, ingeniera responsable de la obra, se le atribuye haber falsificado las especificaciones técnicas de los materiales utilizados para ocultar las deficiencias de la construcción. Esta conducta permitió que la obra aparentara cumplir con las condiciones técnicas necesarias cuando en realidad presentaba deficiencias. Por ello, se le atribuye participación en fraude y lesiones culposas. Finalmente, respecto de Felipe Alcalde, presidente municipal, se le atribuye haber aprobado la obra sin realizar las verificaciones de seguridad requeridas y haber recibido beneficios económicos a cambio de dicha aprobación. Por esta conducta, la Fiscalía le atribuye cohecho, además de participación en las consecuencias lesivas derivadas de la aprobación irregular de la obra. Estos hechos ocurrieron en el contexto de la construcción y posterior inauguración del puente peatonal, cuyo colapso produjo las lesiones anteriormente señaladas. Gracias. Señoría, la defensa solicita que se tenga presente que la formulación de imputación no equivale a una declaración de responsabilidad. La Fiscalía tendrá que demostrar, en la etapa correspondiente, no solamente que ocurrió un accidente, sino la participación concreta de cada uno de los imputados y la relación entre sus conductas y los resultados. Particularmente, cuestionamos que se pretenda atribuir automáticamente a cada imputado todas las consecuencias del colapso únicamente por haber participado, de distintas maneras, en la construcción o autorización de la obra. Se hace constar que los imputados han tenido conocimiento de los hechos que se les atribuyen y se les ha otorgado la oportunidad de declarar. Defensa, ¿desea realizar alguna manifestación adicional antes de entrar al debate sobre vinculación? Sí, señoría. La defensa manifiesta que nuestros representados se reservan el derecho de declarar en este momento, sin que dicha decisión pueda ser utilizada en su prejuicio. Solicitamos que el análisis de vinculación se realice exclusivamente con base en el estándar correspondiente a esta etapa. Se tiene presente. Su señoría, la Fiscalía solicita la vinculación a proceso. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que deben existir datos de prueba que permitan establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En este caso, contamos, en primer lugar, con los informes periciales sobre la estructura del puente, que identificaron deficiencias en los materiales empleados. En segundo lugar, contamos con la documentación técnica de la obra y las especificaciones originales, que permiten contrastarlas con los materiales que finalmente fueron utilizados. También contamos con la documentación que relaciona a Anna Trickster con las especificaciones técnicas modificadas. Finalmente, respecto de Felipe Alcalde, existen elementos que apuntan a que autorizó la obra sin las verificaciones correspondientes y recibió beneficios económicos relacionados con dicha autorización. En conjunto, estos elementos permiten establecer en este momento procesal la existencia de indicios razonables sobre los hechos y la probable participación de los imputados. Señoría, la defensa considera que el Ministerio Público está presentando distinguir entre demostrar que existieron fallas en el puente y demostrar quién jurídicamente es responsable de esas fallas. Respecto de Ricardo, no basta señalar que autorizó materiales de menor calidad. Debe establecerse cuál fue exactamente su intervención, qué conocimiento tenía sobre el riesgo y cómo esa conducta produjo las lesiones. Respecto de Ana, la existencia de una modificación en las especificaciones no demuestra por sí sola que ella haya causado el colapso. Y respecto de Felipe, recibir un beneficio económico tendría que acreditarse con datos concretos que permitan relacionarlo con la aprobación de la obra. Por ello, solicitamos que se valore cuidadosamente si los datos presentados alcanzan al estándar del artículo 316. Su señoría, precisamente por encontrarnos en una etapa inicial, la Fiscalía no está solicitando que se declare culpables
a los imputados. Lo que se solicita es determinar si existen indicios razonables que permitan establecer el hecho delictivo y la probabilidad de participación. Consideramos que dicho estándar sí se encuentra satisfecho. Señoría, la representación de las víctimas considera importante señalar que detrás de estos hechos existen tres personas lesionadas y particularmente una menor de 9 años. La asesoría jurídica no pretende sustituir las funciones del Ministerio Público ni anticipar una declaración de culpabilidad. Sin embargo, solicitamos que durante el proceso se garantice el derecho de las víctimas a participar, recibir información y acceder a la reparación del daño que corresponda. También solicitamos que cualquier medida que se determine tome en cuenta la seguridad de las víctimas y evite cualquier posibilidad de intimidación o contacto indebido con ellas. Finalmente, tratándose de Alejandra, debe otorgarse especial atención a su condición de menor de edad y a la protección que corresponde conforme a su interés superior. Es cuanto, señoría. La defensa no se opone a la protección de las víctimas, siempre que las medidas que se adopten sean proporcionales y no se utilicen como una sanción anticipada para nuestros representados. Es cuanto, señoría. Su señoría, respecto de las medidas cautelares, consideramos necesario que se impongan aquellas que permitan garantizar la comparecencia de los imputados y evitar cualquier riesgo de obstaculización de la investigación. Gracias. Ministerio Público especifique las medidas que solicita y la razón de cada una. Solicitamos primero la presentación periódica ante la autoridad correspondiente. Segundo, la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos relacionados con la investigación. Tercero, respecto de Felipe Alcalde, solicitamos la suspensión temporal del ejercicio de su cargo, considerando que se le atribuye una conducta relacionada precisamente con el ejercicio de sus funciones. Y respecto de los imputados, solicitamos que se les prohíba salir del país sin autorización judicial. Consideramos que estas medidas son idóneas para garantizar su presencia y evitar la obstaculización de la investigación. Señoría, la defensa considera que no existe justificación para imponer medidas excesivas. No se ha demostrado que nuestros representados hayan intentado sustraerse de la justicia ni que hayan amenazado a las víctimas. Por ello, solicitamos que en caso de imponerse medidas, sean las menos restrictivas posibles y se analice individualmente la situación de cada imputado. En particular, nos parece suficiente la presentación periódica y, en su caso, la prohibición de contacto con las víctimas y testigos. Escuchadas las partes, este juzgado resuelve. En primer lugar, se tiene por acreditado para efectos de esta etapa que ocurrió el colapso del puente y que como consecuencia resultaron lesionadas Mariana Ferrajoli, Claudio Roxino y Alejandra Infante. Respecto de la vinculación a proceso, este juzgado considera satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 316 del Nacional de Procedimientos Penales. Existen datos que permiten establecer de manera razonable para esta etapa la existencia de un hecho que la ley señala como delito y existen elementos que permiten establecer la probabilidad de participación de los imputados en las conductas atribuidas. Por lo tanto, se dicta auto de vinculación a proceso respecto de Ricardo Jacobs, Ana Trixter y Felipe Alcalde, por los hechos y clasificación jurídica provisional expuestos durante esta audiencia. Esta determinación no constituye una declaración de culpabilidad y los imputados conservan una presunción de inocencia durante el procedimiento. En cuanto a las medidas cautelares, este juzgado considera que la prisión preventiva no resulta necesaria en las circunstancias planteadas. Aplicando los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, se imponen las siguientes medidas. Primera, presentación periódica ante la autoridad que corresponda. Segunda, prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos en los términos establecidos por este juzgado. Tercera, prohibición de salir del país sin autorización judicial. Y exclusivamente respecto de Felipe Alcalde, suspensión temporal del ejercicio del cargo mientras subsistan las razones que justifican esta medida.
Las medidas deben mantenerse únicamente durante el tiempo indispensable y podrán ser revisadas si cambian las circunstancias que las justificaron. Finalmente, se deja a salvo el derecho de las víctimas a intervenir en el procedimiento y a solicitar la reparación del daño correspondiente. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente audiencia.